Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos el impacto de la Guerra Fría en América Latina. La clase anterior abordamos el proceso de descolonización en Asia y en África, sus principales características, el surgimiento de los países no alineados, el concepto del tercer mundo, la conferencia de Bandung, etc. El objetivo de la clase de hoy día es analizar el impacto de la Guerra Fría en América Latina, cómo se evidencia este conflicto ideológico entre la URSS y Estados Unidos, en qué dimensiones afecta esta Guerra Fría al continente americano. Dejo esta pregunta para iniciar la clase y para que podamos reflexionar. ¿Cómo influyó la Guerra Fría en nuestro continente? Conociendo ya las características de la Guerra Fría, cómo afectó a Asia y a África, ¿cómo habrá afectado este conflicto ideológico al continente americano? Como ya sabemos, la Guerra Fría fue un enfrentamiento indirecto e ideológico entre Estados Unidos, que defendía el capitalismo, la democracia liberal y su zona de influencia en Occidente, contra la Unión Soviética, que defendía el comunismo, la planificación centralizada y su zona de influencia era Oriente. Este conflicto afectó, como ya lo hemos trabajado, a África y Asia y también se vio reflejado en América Latina. Durante el siglo XX, América Latina en gran medida estaba controlado por una zona de influencia norteamericana, tanto en lo político como en lo económico. Pero diferentes acontecimientos que vamos a abordar en esta clase lentamente fueron colocando el jaque el dominio estadounidense en América Latina. Uno de ellos es la Revolución Cubana. Por ende, Estados Unidos implementa diferentes programas, pactos y alianzas para intentar mantener su control político, económico y social dentro de su zona de influencia. Uno de ellos que ya creo que hemos comentado es el TIAR, ¿cierto? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca entre todos los países de América Latina, también la OTAN, que lo abordamos también como alianza militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y también se crea la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Todos estos pactos y organizaciones estaban orientadas a defender a América de alguna posible intervención soviética en el ámbito ideológico. Otro punto muy importante es que después de 1960 empieza a surgir un debate en torno a reforma o revolución para implementar los cambios sociales que promovía y quería la sociedad de la época, principalmente de Occidente. La siguiente fuente nos da a conocer eso. ¿Qué significa reforma? ¿Qué significa revolución? Quiero que lean la fuente, destaquen lo que es reforma, revolución y la problemática central que nos da a entender. Tengan en consideración que la fuente está orientada al contexto de la Guerra Fría en América Latina. La Revolución Cubana del año 1959 fue un ícono muy importante en torno al proceso de la Guerra Fría en América Latina, donde Estados Unidos y la Unión Soviética defendían sus intereses y querían promover su ideología política en el continente americano. La siguiente fuente, el recurso 38, nos da a conocer la figura de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, y nos da a entender lo siguiente, dice la fuente: lo que necesitas es una revolución como la mía, mientras mantiene encadenado a otro personaje que sería el pueblo de Cuba. Quiero que analicen la fuente, vean la figura de Fidel, vean la figura de Cuba, qué significan las cadenas de Fidel hacia esa persona que representa Cuba y qué significa que Brasil esté en una carreta, qué rol tiene Brasil, qué significado nos quiere dar a entender esta fuente. Recurso 39. Es una fuente también muy importante que nos da a conocer el pensamiento de Fidel Castro en el año 1960. Quiero que vean qué tipo de fuente es y por qué es esa fuente, cuál es el contexto de la fuente y cuál es la problemática central que nos da a entender. Una vez que realicen esas dos cosas, nos vamos con la explicación de la revolución. Entonces, la Revolución Cubana
se lleva a cabo en el año 1959, pero comienza mucho antes. Comienza en el año 1952, cuando en Cuba había un dictador que se llamaba Fulgencio Batista, que era un dictador de derecha que estaba apoyado por Estados Unidos en el ámbito político y económico. Cuba, en la década del 50, tenía un sistema muy similar a estadounidense. Recuerden, estaba en la órbita estadounidense. Entonces, en el año 1959, Fidel Castro, su hermano y el Che Guevara inician la Revolución Cubana que los lleva al poder e instalan un sistema totalmente diferente al que estaba en Cuba. Un sistema comunista, una dictadura y una economía centralizada planificada, muy similar a la Unión Soviética. En los primeros años de Fidel Castro en el poder, implementa diferentes tipos de reformas sociales y políticas de corte socialista comunista, como por ejemplo expropiaciones de empresas. Algunas empresas que eran estadounidenses pasaron a manos del Estado cubano, y estas reformas lentamente van afectando al dominio estadounidense en esta zona. Estados Unidos ve un temor muy importante en Cuba porque el comunismo se podía haber implementado dentro de América Latina, mientras que la Unión Soviética ve en Cuba un punto estratégico muy importante para implementar el comunismo en gran parte de América Latina. Y acá se ve este conflicto ideológico entre la URSS y Estados Unidos. El impacto de la revolución fue muy amplio. Fue un impacto político, un impacto económico, social y también cultural. Esta revolución vino a cambiar el paradigma establecido dentro de América Latina hasta el 59, y Estados Unidos lentamente empieza a ser cuestionado por otros países y también por el tema de la ideología soviética. Entonces, punto número uno, un impacto muy importante es el rechazo al capitalismo. Cuba y también la Unión Soviética empiezan a implementar y a difundir este rechazo al capitalismo, que era un sistema negativo, que promovía la desigualdad, la pobreza, el desajuste económico, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense, propaganda, intentar resaltar las virtudes de uno y también atentar y atacar a mi rival. Segundo, alineación de Cuba a la URSS. Cuba, una vez que llega al poder Castro con el Che Guevara, automáticamente al año siguiente se declaran que están a favor del marxismo y se alinean política y económicamente con la Unión Soviética, y la URSS ve en Cuba algo muy importante porque de ahí se podría empezar a implementar el comunismo dentro de América Latina. 3. Surgimiento de grupos guerrilleros, ¿ya? En América Latina, después de la Revolución Cubana, empiezan a surgir diferentes grupos guerrilleros de índole de izquierda que intentaban desestabilizar las economías y la política de los países de América Latina para implementar un sistema similar al de Cuba, o sea, el comunismo. En la fuente adjunta podemos ver cómo empiezan estos movimientos guerrilleros a fundarse después del 60 y su principal ideología política. ¿Cuál era? 4. Surgen visiones disímiles en torno a la revolución, visiones totalmente contrarias. Algunos decían que la revolución cubana fue el ícono de la libertad, el ícono de la resistencia de los pueblos que estaban sometidos al yugo del capitalismo. Otros decían que el mal se iba a implementar lentamente dentro de América Latina y que iba a atentar contra las economías, contra la sociedad y contra la política que estaba establecida. Por eso es muy importante que tengan en consideración lo siguiente: la revolución cubana siempre tiene dos miradas, una mirada capitalista y una mirada soviética, y fue muy importante porque lentamente empieza a influenciar a América Latina, ya sea por el capitalismo o ya sea por el comunismo. El recurso 40, este mapa, nos da a conocer un proceso muy importante que se vivió en el año 1962 en Cuba, que fue la crisis de los misiles. Recordemos lo siguiente, que la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico e indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no lo olviden. ¿Qué pasaba en Cuba en el 62? Estaba en el poder Fidel Castro y en Estados Unidos estaba en el poder John F. Kennedy.
lo que pasó fue lo siguiente, que un avión estadounidense sobrevolaba el espacio aéreo cubano y se da cuenta que en Cuba existían diferentes zonas donde se podrían haber lanzado misiles nucleares a la área de influencia estadounidense, esta zona afectada que pueden ver que es casi la totalidad de Estados Unidos y también la área de influencia de otros países, ¿cierto? Como Canadá o México. O sea que el alcance de los misiles de Cuba podían ser muy extensos. El presidente Kennedy lo que hace es que realiza un bloqueo naval de la isla de Cuba, de La Habana, para impedir que se realice cualquier ataque sobre el espacio geográfico estadounidense. Esta crisis de los misiles fue un punto muy álgido entre las relaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética porque se podría haber implementado una guerra nuclear. Pero finalmente Estados Unidos llega a un acuerdo diplomático con la Unión Soviética y la Unión Soviética saca los misiles de Cuba, pero Estados Unidos se compromete a desmantelar su base militar que estaba en Turquía y Turquía era zona de influencia estadounidense que estaba también estaba en Oriente, que atentaba contra la zona de influencia soviética. Este acuerdo llevó a la paz relativa y se termina la crisis de los misiles que podría haber desatado un conflicto muy pero muy grave entre ambas naciones. Política norteamericana hacia América Latina. En este contexto de la Guerra Fría y también por la Revolución Cubana del año 1959, Estados Unidos empieza a implementar diferentes políticas para mantener su hegemonía dentro de Occidente y dentro de América Latina y evitar el avance del comunismo. Recuerden que la Revolución Cubana fue un ícono en la Guerra Fría y fue utilizado por diferentes organizaciones de países de América Latina para impulsar el comunismo y derrocar al capitalismo. Para eso Estados Unidos implementó tres cosas muy importantes. Primero, la Alianza para el Progreso. Segundo, la Doctrina de Seguridad Nacional, o también conocida como las Escuelas de las Américas. Y tercero, una fuerte campaña antimarxista. Lo primero entonces es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue una política económica de Estados Unidos que se implementó en el gobierno de John F. Kennedy, que tenía la siguiente misión: inyectar diferentes recursos a los países de América Latina en educación, en salud, en vivienda, para mantener la estabilidad social, política y económica del país y para que el comunismo no fuera una opción. O sea, evitar una nueva revolución cubana dentro de América Latina. La siguiente fuente podemos observar un discurso de John F. Kennedy al Congreso de su país, donde nos da a conocer primero su opinión, qué piensa de la Alianza para el Progreso y también qué piensa o da a entender la idea de lo que es el comunismo. Quiero que lean la fuente y respondan las dos preguntas que están a continuación. Número 1. ¿Por qué según Kennedy era necesario un cambio social para defender la libertad política? ¿Qué defendía Estados Unidos? 2. ¿A qué tipo de gobiernos crees que se refiere Kennedy con la frase "nuestro lema es el de siempre, progreso sí, tiranía no"? ¿Quiénes son los tiranos según Kennedy? Otra política estadounidense hacia América Latina en el contexto de la Guerra Fría fue la Doctrina de Seguridad Nacional, o también conocida como la Escuela de las Américas. Tenía una función muy similar a la Alianza para el Progreso: evitar el avance del comunismo en América Latina. ¿Cuál era la misión de esta Doctrina de Seguridad Nacional? Era adoctrinar o enseñarle a los diferentes militares latinoamericanos la importancia del capitalismo, la ideología política, por qué era importante Estados Unidos, para que ellos en sus respectivos países impulsaran diferentes golpes de Estado si es que el comunismo llegaba al poder, como en el caso de la revolución del año 1959 en Cuba. Aparte de eso, se les enseñó diferentes técnicas de represión, desaparición, técnicas de tortura y también espionaje.
Fueron muy importantes estos militares que estuvieron en la Escuela de las Américas en las diferentes centrales de inteligencia de cada país. 2. Otro punto muy relevante fue el tema del enemigo interno. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Era una idea de que el comunismo ya no solamente estaba fuera de las fronteras, pensemos en Chile, sino que también podía estar dentro de nuestro país, podía estar dentro de la sociedad y también dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso que era importante que estas personas, estos militares, estuvieran dedicados a evitar el avance del comunismo en sus propios países. 3. Otro punto también muy pero muy relevante fue que esta doctrina de seguridad nacional, esta Escuela de las Américas, apoyó a las diferentes dictaduras latinoamericanas de corte de derecha para evitar el avance del comunismo y para implementar diferentes sistemas políticos y económicos que estaban a favor del capitalismo. La siguiente fuente, este mapa, nos da a conocer diferentes conflictos políticos en América Latina. En amarillo podemos ver países con una dictadura muy larga, como es el caso de Chile, 17 años, desde el 73 hasta el 90, países con dictadura de breve periodo, en morado, Colombia, Venezuela, países sin dictadura en blanco, gobiernos de un solo partido político como México, régimen comunista en verde y en negro rayado, el caso de Cuba, y Estados Unidos, territorios dependientes. Por eso que es muy importante comprender cómo la doctrina de seguridad nacional fue muy relevante para evitar el avance del comunismo en América Latina. Tenemos en consideración las características de la Guerra Fría y una muy importante es el tema de la propaganda, no lo olviden. En la década del 50 y 60, Estados Unidos implementa una campaña antimarxista muy fuerte en América Latina, con diferentes imágenes, con la radio, con panfleto, también con el cine. ¿Cuál era la misión de esta campaña antimarxista? Destacar y resaltar las virtudes del capitalismo en desmedro del comunismo, criticar a la URSS, todo lo que venía de la URSS era malo, el sistema político, el sistema económico. Otro punto muy relevante es dar a conocer o dar a entender qué pasaría si un país quedaba sumergido en la órbita soviética. Para esto, para analizar esta situación, quiero que revisemos estas dos imágenes. La primera dice The Red Iceberg, claramente se puede ver el tío Sam en el barco de Estados Unidos de la Libertad. Si no han escuchado, el tío Sam es la personificación, es la figura estadounidense, ¿ya? Es lo que representa los ideales de Estados Unidos y podemos ver claramente un iceberg soviético con diferentes países que cayeron en la órbita soviética. Claro ejemplo es Corea del Norte o también China. Y en la segunda imagen se puede ver cómo iba a quedar América con el comunismo, ¿cierto? Supuestamente. Entonces, quiero que vean estas dos imágenes y que respondan la pregunta que está en la diapositiva. ¿Cuál es el mensaje de ambas imágenes? Es un mensaje totalmente diferente. La del iceberg con el comunismo en América es un mensaje similar. ¿Qué rol tenía la propaganda? ¿Por qué era importante impulsar el antimarxismo de Estados Unidos en América Latina? Actividad de la clase. ¿Cuál era la principal misión de la política de Estados Unidos sobre América Latina? ¿Por qué era importante implementar la Alianza para el Progreso, la doctrina de seguridad nacional? ¿Cuál era el rol fundamental? 2. ¿Qué provocó la Revolución cubana en América Latina? ¿Cuál habrá sido la causa más importante de la Revolución cubana? ¿Por qué surge esta figura de llevar revolución o llevar reforma, según la fuente que trabajamos en clases? Entonces, la sesión de hoy día fue lo siguiente: analizar el impacto de la Guerra Fría en el continente americano, principalmente en América Latina, donde abordamos la Revolución cubana, su importancia, la zona de influencia estadounidense, abordamos la política estadounidense con la Alianza para el Progreso, el ámbito más económico-político, la doctrina de seguridad nacional también, abordamos también ese punto álgido de la crisis de los misiles y cómo esta guerra fría afecta a América Latina en diferentes ámbitos, político, económico, social y también cultural. Esa fue la clase de hoy día.
Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy pero muy bien. Salud para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.